Amigos, querida familia, buenos días y bienvenidos. Queremos daros las gracias en esta mañana por estar dispuestos a acompañarnos un domingo más, con el objetivo de poder edificarnos juntos, con el objetivo de poder compartir, con el objetivo de poder glorificar al Señor a través de la alabanza, a través de la palabra de Dios, a través de nuestras oraciones, o a través de todo aquello que Dios ponga en tu corazón y quieras compartir. Así era como se celebraban los cultos en la iglesia primitiva hace 2000 años. Tenemos un ejemplo de esto allí en la iglesia de Corinto, donde Pablo escribe que a la hora de la participación colectiva, si alguno tenía salmo o alguno tenía alguna doctrina para enseñar, que se hiciera todo decentemente y con orden. Porque todos los que hemos nacido de nuevo espiritualmente somos receptores del Espíritu Santo y Dios nos da algo para poder compartir siempre con los demás. Así que, como dije, muchas gracias por querer compartir este tiempo con nosotros y esperamos que sea de mucha edificación para todos. Y estaba pensando que en estos días que llevamos 5 semanas ya de confinamiento aquí en nuestros hogares metidos, y a lo largo de estas 5 semanas, pues hay muchas cosas de las que nos hemos visto privados. Ya no tenemos las relaciones sociales que para los españoles son tan importantes. De hecho, somos seres sociales y estamos hechos para tener relación y comunicación con los demás, y seguro que lo echamos de menos. El trabajo ahora mismo también se ha convertido en el privilegio de unos cuantos. También esta situación de confinamiento pues nos lleva a estar privados de cosas que habitualmente hacemos, como el comprar. Sí que podemos salir a comprar alimentos y artículos de primera necesidad, pero hay muchas cosas que no solo este tiempo, sino atrás, a lo largo de los años, muchas veces hemos creído que la felicidad viene en el tener más cosas, en el poseer, en tener un móvil mejor, en tener un coche mejor, en tener una casa más grande. Y estas cosas, si te las puedes permitir, pues no son malas en sí mismas, pero realmente el sentido de la vida es otro. No hemos venido a este mundo solo para crecer, saludarnos unos a otros, trabajar y tener una familia. Eso indicaría simplemente que estamos viviendo una vida bastante superficial. El sentido de la vida es mucho más profundo y nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos entendido su mensaje de salvación y hemos respondido con obediencia a su palabra, sabemos que Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, al igual que lo tiene para ti. El reto para cada uno es leer la palabra de Dios y descubrir cuáles son las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y este pensamiento me ha llevado a lo largo de esta semana a pensar en alguien, a pensar en alguien muy importante en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, y ese fue el rey Salomón. El rey Salomón, como sabéis, fue hijo del rey David y fue un hombre muy destacado. Fue un hombre en el que Dios le dijo que le pidiera cualquier deseo que él tuviera, que se lo iba a conceder. Y Salomón, sabiendo que iba a ser rey, pidió sabiduría para poder juzgar a su pueblo con justicia. Eso fue una petición muy sabia. Yo me pregunto qué hubiera pedido yo, o quizá qué hubieras pedido tú. Y el Señor le respondió que por cuanto no había pedido riquezas, ni cosas materiales, ni cosas superficiales, agradó tanto la petición a Dios que le concedió las dos cosas. Le dio sabiduría para juzgar a su pueblo con justicia y fue uno de los hombres más ricos que han existido. Y en uno de sus libros, porque la Biblia no solamente es un libro, sino que son 66 libros y tiene diversos géneros literarios,
tiene ley, tiene profecía, tiene historia, tiene escatología de los eventos futuros, tiene poesía, y en uno de estos libros poéticos, que se llama Eclesiastés, el rey Salomón da un análisis de lo que fue realmente su vida. Un hombre que teniéndolo todo, absolutamente todo, podríamos decir que llegó a ser muy feliz, pero todo lo contrario. Aquí en esta reflexión, y vamos a leer unos versículos, el rey Salomón deja ver su tristeza, su angustia, su desesperación, su frustración, la vanidad de la vida. Y podemos empezar a leer, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 16. La narración ya está empezada, pero a partir de aquí dice: «Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aun esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí una de las conclusiones de Salomón: todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Perdón. Realmente podríamos decir que este siervo de Dios, teniéndolo todo, podía haber estado muy contento, lleno, pletórico, pero no fue así. Dice que todo era vanidad y aflicción o congoja del espíritu. Así que nos dice en el capítulo 2, versículo 17, aborrecí por tanto la vida, quedó hastiado de la vida, porque realmente no hay nada, absolutamente nada en este mundo que nos pueda ofrecer que llene de una manera permanente nuestro corazón. A veces creemos que la felicidad está en cosas externas, en lo material, en lo social. Tenemos motivaciones de logro, motivaciones de poder, queremos mandar, queremos gobernar, pero realmente eso son cosas pasajeras, es vanidad y aflicción de espíritu. Por tanto, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y Salomón llegó a una conclusión, para no seguir leyendo y que esto se exceda sobremanera, porque queremos darle paso también a otros hermanos.
Pero Salomón viene a decir que realmente todo es vanidad y que es aflicción de espíritu. Y que después de descubrir que tanto al necio como al sabio, a los dos les acontece un mismo suceso, es decir, que los dos, uno porque haya sido sabio y el otro haya sido menos sabio, porque uno haya sido rico y el otro menos rico, los dos se van a tener que enfrentar con la muerte. ¿Y cómo vamos a resolver eso? Al final, la conclusión de Salomón, un hombre que empezó muy bien en los caminos de Dios, un hombre que luego también se apartó con toda su sabiduría de los caminos de Dios, pero que al final siguió siendo un hombre sabio porque supo reconocer sus errores, ponerse a cuentas delante de Dios, pidiéndole perdón y volver otra vez a la senda de la vida. Por eso la conclusión en el último capítulo de Eclesiastés, en el capítulo 12, dice Salomón: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento en ellos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Y ahí es realmente donde encontramos el sentido y el propósito de la vida. Y ahí es donde tú y yo tenemos un reto, creyentes y no creyentes, para descubrir el plan que Dios tiene preparado para nosotros. Así que ahora os vamos a dejar con una alabanza preciosa, una alabanza en la que podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que significa para nosotros, y mientras pensamos en Él, pensemos también en la letra en la que viene a decir que quiere que nuestras vidas sean como un perfume derramado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorar
como perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Familia, desde nuestro hogar les deseo a todos mucha tranquilidad, mucho ánimo y deseando vernos todos de nuevo para poderles achucharles y darles un beso muy fuerte. Les dejo con José Luis. Aunque estemos recluidos, podemos cantar, como dice el Salmo 100, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La misericordia del Señor es para siempre y nosotros, si confiamos en Él, podemos estar tranquilos. Hay tiempo para todo. Esto también pasará, por supuesto. Y si confiamos en Él, pues pronto podremos abrazarnos y estar juntos de nuevo. Un saludo. Bendiciones. Un abrazo. Buenos días, queridos hermanos. Hoy les tenemos una gran noticia. Buenos días, amigos y hermanos. Pues sí, tenemos una gran noticia que darles. Y esta gran noticia está en la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 16 al versículo 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pues amigos y hermanos, les animamos a reflexionar sobre estas palabras que Dios nos dejó, estas palabras que son para vida eterna. Os invito cada día a que leáis unos 5 minutos la Biblia. Un saludo muy grande para todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! Vamos a tener ahora una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Pero antes de pasar a tener esta reflexión, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir, como siempre, la dirección del Señor. Amado Padre y bendito Dios, queremos alabarte
y queremos recordarte en el día de hoy, reconociendo que lo que hacemos es posible simplemente por el hecho de que tú lo permites. Nuestros tiempos están en tus manos y te agradecemos en este momento que nos permitas compartir la palabra de Dios con todas las personas. Te ruego, Señor, que seas tú ayudándome por medio de tu Espíritu Santo para poder exponerla de una manera clara, de una manera entendible, y también te ruego por todos los que la puedan escuchar para que seas tú también abriendo sus corazones y sus mentes y produciendo convicciones en su corazón para que también pueda producir tu palabra rendición, Señor, y obediencia. Que tu palabra sea glorificada siempre y en todo tiempo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra de Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado Jesús para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él tomándole le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Aquí en estos versículos que acabamos de leer, Lucas nos está diciendo que Jesús es invitado a una comida. Y para el pueblo judío la hospitalidad era un asunto realmente importante. Dios ya se había pronunciado en el Antiguo Testamento al respecto y Dios además siempre tuvo en cuenta especialmente a los colectivos más vulnerables, como podían ser, por ejemplo, los extranjeros. Entonces, cuando un extranjero, lo que nosotros en nuestro tiempo, con nuestro vocabulario, llamaríamos un inmigrante, un extranjero cuando viajaba de una ciudad a otra y no conocía a nadie y se sentaba a la puerta de algún hogar, el dueño de la casa estaba prácticamente obligado a hospedarlo, a acogerlo, a alimentarlo y, si era posible, a darle las cosas necesarias que él necesitaba para poder que este extranjero pudiera seguir su camino en paz. Y vemos en los evangelios que Jesús mismo se sirvió de estas prácticas junto con sus discípulos cuando iba predicando el mensaje del evangelio. Además, el texto nos da un matiz importante cuando nos dice que Jesús fue invitado a comer. Nos dice que fue invitado a comer en un día de reposo. Y este matiz tiene especial importancia dentro de este texto, porque en las Escrituras encontramos que el día de reposo se refiere al sábado. Y el día de reposo fue un día instituido por Dios para el pueblo judío bajo la dispensación de la ley y con el propósito de que el hombre tuviera un día de descanso. Además, este día sábado, este día de reposo, estaba estrechamente ligado con la creación de Dios. Lo podéis ver allí en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, donde el Señor dice que en 6 días hizo Él la creación y el 7º día descansó. Y que ese 7º día es apartado, es santificado, lo bendijo y que era para el descanso de los seres humanos. Entonces, en este día de reposo, según la ley, hubo algunos grupos religiosos que se lo llevaron hasta el extremo y, aunque era un día de descanso, exageraron demasiado en el sentido de que no se podía hacer absolutamente nada en el día de reposo. Se pegaban demasiado a la letra de la ley, pero descuidaron el espíritu de la misma. Entonces vemos aquí que en la escena algo más, que Jesús es invitado a una comida, es invitado en día de reposo, es invitado además por un gobernante, por una persona importante, por una persona influyente, y Jesús se había podido sentir quizá halagado de tener cierta reputación. Pero el Señor, que conoce los pensamientos y los corazones, conoce perfectamente y absolutamente lo que tú y yo pensamos, y no solo nuestros pensamientos, sino también las intenciones y las inclinaciones de nuestro corazón. Sabía nuestro Señor que no era una comida
amigable. Como hemos visto en el versículo 1, nos dice que este gobernante era además fariseo y que los fariseos lo acechaban. En los tiempos de Jesús había 3 grupos religiosos destacados. Uno de ellos eran los esenios, otro de ellos eran los escribas y otros de ellos eran los fariseos. Estos 2 últimos son los que se mencionan aquí en el relato de Lucas, y los escribas eran aquellos que con unas reglas muy rigurosas transcribían a otros pergaminos la palabra de Dios, y además se ocupaban de explicar la palabra de Dios. Luego estaban los fariseos, que los fariseos eran considerados como la élite de la cúpula religiosa, eran como la nata de la sociedad y tenían fama de ser religiosos hipócritas. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, nos dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no entraríamos en el reino de los cielos. Estos fariseos eran de los que hablábamos antes, que se pegaban mucho a lo que la letra decía, a lo que decía la ley de Dios, sin entender bien el fondo y el contexto. Y llevaban las cosas hasta los extremos. Cuando Juan el Bautista estaba allí en el río Jordán bautizando, se acercaron los fariseos y Juan se dirigió a ellos llamándolos generación de víboras. Un piropo poco chico. El Señor Jesucristo mismo los llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto de sepulcros blanqueados? Que a pesar de que tenían una apariencia de religiosidad, a pesar de que tenían una imagen muy piadosa, ellos estaban muertos interiormente y por fuera mostraban esa apariencia. Por eso el Señor Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados. Tenían fama también estos fariseos de ser un tanto hipócritas, pues ellos le enseñaban a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos bajo ningún concepto querían hacerlo. Y además eran bastante presumidos porque les gustaba ocupar, como en esta situación de la invitación a comer, les gustaba ocupar los primeros lugares en las plazas y en las casas. ¿Y por qué? Pues porque al igual que ahora en nuestra sociedad tenemos marcas que nos indican nuestra posición en la escala social, en los tiempos de Jesús también existían esas marcas. Y una de esas era cuando te invitaban a una comida o a una cena, sentarte en los primeros puestos. Cuanto más cerca estabas del anfitrión, eso quería decir que eras más cercano a él y que eras una persona importante y destacada. Pero Jesús enseñó precisamente lo contrario, que no nos preocupáramos de ocupar los primeros puestos y que cuando invitáramos a alguien a comer no lo hiciéramos a alguien que pudiera recompensarnos. Más bien nos dijo que extendiéramos nuestra invitación a los pobres y a aquellas personas que no pueden recompensarse y que así tendríamos tesoros en el cielo. Así que, desgraciadamente, tanto antes en el tiempo de Jesús como ahora en nuestra sociedad, pues sigue habiendo personas que realmente y tristemente pues están más interesados en ocupar un lugar que en vivir realmente una vida correcta delante de Dios. Así que volvemos a recapitular y vemos que Jesús es invitado por un gobernante a una comida, vemos que es invitado en un día de reposo, vemos además que están presentes los escribas y los fariseos y que además estos le acechaban. Jesús no fue sorprendido por las circunstancias y sabía lo que iba a suceder, que estaban intentando tenderle una trampa. Porque fijémonos también que dice que se encontraba allí un hombre hidrópico. Y nos preguntamos, ¿qué pinta allí un hombre hidrópico? Un hombre hidrópico es una persona que estaba enferma,
que sufría de retención de líquidos, se le hinchaba el hígado, el bazo, tenía problemas de corazón, tenía problemas de circulación, entre otros, y dependiendo de la gravedad muchas veces ocasionaba eso la muerte. Así que en toda aquella reunión de la alta esfera, por decirlo de alguna manera, se encontraba allí uno desfavorecido. Además, muchas veces los judíos pensaban que cuando tenías una enfermedad era porque era un castigo de Dios, cosa que realmente no tiene nada que ver. Y además el texto nos dice que se procuraron poner a este señor hidrópico justamente delante de Jesús en la comida. ¿Con qué sentido? Pues posiblemente el sentido era que, como conocían ya a Jesús, conocían el poder que Dios tenía, conocían que también había hecho ya muchos milagros, querían que Jesús fuera movido a misericordia y que pudiera obrar otro milagro y sanar a este hombre. Si Jesús era movido a compasión y a misericordia y sanaba a este hombre hidrópico, entonces los judíos, fariseos y escribas podrían haberle acusado de quebrantar el mandamiento del sábado, del día de reposo, y ya tendrían una excusa para acusarlo, arrestarlo y poder ejecutarlo. Porque ellos ya habían planeado tiempo antes de esta invitación que era necesario que un hombre, refiriéndose a Jesús, muriera por todo el pueblo. Los líderes religiosos, los entendidos de la ley de Dios, supuestamente querían quitarse del medio a Jesús. Tenían miedo de que se les hiciera sombra y además tenían miedo del imperio romano que los gobernaba en aquel entonces. Ahora, podría darse la situación de que Jesús decidiera no sanar en el día de reposo. Entonces posiblemente también estaría dando un motivo para poder acusar a Jesús por indiferencia o por falta de compasión. Así que Jesús, muy sabiamente, se levantó y preguntó a los escribas y a los fariseos, al gobernante y a todos los que había presentes si era lícito, si era correcto sanar en el día de reposo. Y nos dicen las Escrituras, nos dice este texto en concreto de Lucas, que todos guardaron silencio. Los fariseos y los escribas ante esta pregunta podían verse involucrados en la trampa que querían prenderle a nuestro Señor Jesucristo. Y como no tuvo Jesús ninguna respuesta, inmediatamente sanó al hombre hidrópico y dice que lo despidió, porque realmente el hombre hidrópico no pintaba nada allí. El hombre hidrópico era la excusa, era la carnada para prender a Jesús. Y Jesús les dice que si su burro, su asno se cae en un hoyo en el día de reposo, en el día de descanso, no irán los mismos fariseos y los escribas a salvar sus bienes y sus posesiones. Si tan en estima tenemos la vida de los animales, ¿cómo no vamos a estimar la vida de un hombre? En el fondo, es triste, si nos paramos a pensarlo, ver cómo el pueblo de Israel, los gobernantes y los líderes religiosos, conociendo que Jesús era un hombre tremendamente extraordinario, un hombre que era capaz de obrar milagros, un hombre que predicaba siempre el bien, que estuvo dispuesto incluso a sacrificarse, a mostrar un amor tan grande por nosotros. ¿Cómo era posible que estuvieran constantemente tratando de ponerle zancadillas y trampas para poder crucificarlo? Y a día de hoy lamento decir que la situación en el mundo en general no es muy diferente de los tiempos de Jesús. Los fariseos y los escribas rechazaron a Jesús y finalmente fue crucificado. Pero también debemos preguntarnos cuál es la reacción que tenemos nosotros cuando nos hablan de Jesús y del Evangelio, cuando nos hablan de buenas noticias de salvación, cuando nos hablan del amor y el cuidado de Dios con nosotros. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo actuamos? ¿Escuchamos? ¿Los rechazamos?
mostramos indiferencia, posponemos para otro momento. ¿Cuáles son las cosas que nos tienen tan ocupadas que no nos dejan prestarle un ratito de atención al Señor Jesús? Jesús y sus discípulos tuvieron que pasar, mientras estuvieron en esta tierra, mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha humillación, fueron burlados, fueron azotados y finalmente fueron muertos y Jesús crucificado. ¿Todo por qué? Todo por decir que hay un Dios grande en los cielos, todo por decir que hay salvación gratuita en Cristo Jesús a todos aquellos que creen y ponen su confianza en Él. Todo por decir que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor. Son cosas buenas de salvación y Dios te ofrece una vida abundante. No queremos que en nuestra vida lleguemos al final y lleguen los años, como decía el rey Salomón, en los cuales no tengamos contentamiento y valoremos echando la vista atrás que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo te animo a que puedas leer la palabra de Dios, pídeselo a Él que te dé entendimiento y seguro que Él te va a ayudar a comprender su palabra. En Cristo Jesús dice también la palabra de Dios que están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y estoy completamente seguro de que la palabra de Dios va a bendecir tu vida. Estaremos orando por ello. Gracias a todos y buen día. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, que supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón.
supe que buscabas más de mí, y mucho tiempo